El municipio de Quito lidia con el gasto de entes adscrito. Señoras y señores, oyentes, amigos, no solo faltó dinero, también faltó coordinación. El reporte de liquidación presupuestaria del municipio de Quito el año anterior, que fue entregado el martes a los integrantes del Consejo Metropolitano, no fue aprobado por falta de documentos finales. La Administración General del Cabildo entregó un texto que, entre otros puntos, no contaba con las ejecuciones monetarias de las empresas metropolitanas de aseo, hábitat y gestión de residuos sólidos. Esas entidades, sin embargo, aseguran que sí presentaron sus reportes, incluso tienen documentos para probarlos. Qué pena, ¿no? Lo que ocurre nada más ni nada menos que en el municipio de la capital del Ecuador, en Quito, el 27 de enero, por ejemplo, Emaseo entregó su informe preliminar, pero esto no fue incluido en el texto de la Administración Gestión de Residuos Sólidos. También presentó su reporte el 22 de febrero, pero tampoco fue acogido. La respuesta de la administración, al menos en el informe que leyeron los concejales, es que el plazo para presentar los informes venció el 19 de enero, 2 meses antes de la sesión del Cabildo 7 y 9, y a pesar de que la discusión se llevó a cabo el 16 de marzo, el personal municipal no incluyó información con la que ya contaba y que evidenciaba otros rubros utilizados por las entidades adscritas a la alcaldía que dirige Jorge Yunda. La hora para el licenciado Trujillo, destacado oftalmólogo de El País, 7:10. Así es, estimados oyentes de Radio Morena, sí. Ministro de Finanzas. Así es, establecemos contacto con el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aquí a través de Radio Morena. Sin lugar a dudas, un tema, señor ministro, que marca la agenda del momento es la intención por parte del gobierno de la aprobación de esta ley de defensa del Banco Central del Ecuador, o de la dolarización. Ya hay alternativas, ya se han firmado documentos, se han establecido contactos como para un plan B que nos permita obtener recursos en el caso de que el Fondo Monetario Internacional diga no, porque no han aprobado la ley en la Asamblea. Bienvenido a Radio Morena. Buenos días, gracias por la entrevista. Nosotros estamos terminando las mesas de trabajo. Entre ayer y hoy esto estaría de una vez ya definido, con lo cual en los siguientes días estamos enviando por tercera ocasión la ley a la Asamblea Nacional para que ésta sea tratada. Hemos con las reuniones conciliado algunos temas que habían algunas diferencias, discrepancias. Básicamente en el ámbito legal el tema económico no ha sido abordado. Esto será sujeto de la revisión y del análisis ya una vez formalmente en la Asamblea de la Ley, y con ello creemos que va a poder procesarse y evitar que ésta sea nuevamente regresada o devuelta al gobierno. En ese sentido estamos caminando en esa dirección y haremos todo el trabajo en la Asamblea para que esta ley sea aprobada. Si por alguna razón esta no llegara a aprobarse, efectivamente estaría comprometido el desembolso el 1 de este año con el Fondo Monetario. No hay una fecha exacta para el mismo, porque para que se haga efectivo el desembolso tiene que haberse cubierto la meta, en este caso la aprobación de la ley, pero si no se llegara a aprobar habrá que sentarse con el fondo. Pero las fechas son difíciles. Esto coincide con ya un gobierno electo. El gobierno electo se conocerá el próximo 11 de abril y el Fondo Monetario en ese sentido probablemente quiera conversar con las nuevas autoridades o con el nuevo gobierno, a ver cuál es su posición, qué quiere hacer. Si no hay una anuencia para seguir con el programa, obviamente ese desembolso no se va a producir. Si hay un gobierno que quiera seguir con el programa, habrá que ver cuál es su posición, qué ajustes quiere realizar, y según eso podría renegociarse eventualmente si la ley no se pasa. En eso yo creo que sí hay apertura, no hay seguridad obviamente, pero hay apertura.
Así que estamos todavía en esa situación. Sin embargo, nosotros sí hemos continuado haciendo gestiones para buscar reemplazar esos recursos con otras fuentes de financiamiento. Esto tiene que ver con financiamiento de banca internacional o de boutiques financieras que nos ayuden a levantar fondos. No estamos en la línea de emitir bonos porque con el riesgo país actual habría que pagar una tasa absolutamente sobredimensionada, y en ese momento estamos, o habrá que recortar más el gasto. Lo de fondo es que se mantenga el programa y ojalá pueda ser aprobada la ley, porque esto también haría que se fortalezca la propia dolarización. Pero, señor ministro, el precio del petróleo está en precios accesibles, en precios agradables en comparación al año anterior. ¿Esto no ha beneficiado acaso el riesgo país? ¿No ha generado mayores ingresos para el Ecuador? Fíjese, si usted hace un análisis de los indicadores económicos, hay recuperación de la recaudación. Los últimos 3 meses, diciembre, enero, febrero, han sido meses donde la recaudación crece respecto a los mismos meses del año anterior. Tenemos reservas internacionales cercanas a los $6,000 millones. Estamos con una agenda de reformas que vamos a dejar para la siguiente administración. La liquidez en el sistema financiero crece al 10 al 11% por año. La expectativa de este año es que la economía crezca del 3 al 3,5. Obviamente no recuperamos la caída todavía, pero del año anterior, pero estamos mejor. Es decir, todo está mostrando signos de recuperación. Y además tenemos el precio del petróleo, como usted bien anota, por valores por encima de los que se estaban estimando. Si es así, ¿por qué el riesgo país no cae? El riesgo país sigue estando alto. Y la respuesta es muy sencilla, porque hay incertidumbre del tema político. Los inversionistas no saben qué va a pasar, quién va a ganar las elecciones y el que gane qué va a hacer. Entonces esto obviamente incide en este indicador y nos castigan con un riesgo país que, por ejemplo, nos impide salir a los mercados a buscar fondos emitiendo papeles. Pero es la respuesta, lamentablemente, al clima político y a algunas declaraciones que han hecho algunos candidatos sobre ese mismo tema. 7:15, estamos dialogando con el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas del actual régimen. Retomo el tema inicial. Los miembros del CAL han señalado, han cuestionado la redacción del proyecto de defensa de la dolarización y, por supuesto, del Banco Central. Economista Francisco Sued, de acuerdo a las informaciones... Mauricio Pozo, esto es uno de los temas que condiciona el Fondo Monetario Internacional, y el próximo mes de abril le tocaría desembolsar a este organismo $450 millones al gobierno ecuatoriano. En lo que resta del mes de marzo, si no se aprueba este proyecto de ley por parte de la legislatura, no llegarían esos $450 millones, afectaría, qué sé yo, estoy consultando, cancelar los saberes a los funcionarios públicos, los décimos, el décimo que corresponde, por ejemplo, en la costa, en este mes de marzo. Le consulto, por favor. Bueno, nosotros estamos trabajando con un escenario donde no dependamos exclusivamente de ese esfuerzo, porque las razones son las que acabo de explicar. O sea, es incierto lo que va a pasar, no sabemos. Inclusive el propio fondo, y no le juzgo, le entendería en el sentido de que no quiera desembolsar sin saber qué va a pasar con el resto del programa. Recuerden que este programa es a 27 meses. Esto vence en el 2022, ni siquiera vence este mismo año. Entonces puede ser que esperen para poder proceder al desembolso. En cuyo caso, si no entra plata por este concepto, hay que buscar por qué otro concepto puede entrar recursos. Y en ese proceso, como menciono, estamos, de buscar alternativas que nos permitan financiar todo lo que se viene. Es verdad lo que usted menciona de que esto puede ser un impacto, pero también tenemos a nuestro favor que el mes de marzo, por ejemplo, pero el mes de abril sobre todo, es un buen mes en materia de recaudación, porque es el mes donde se recibe el impuesto a la renta de las empresas del año
anterior. Entonces, desde ese punto de vista, yo le diría, nosotros tenemos previsto cumplir con todas nuestras obligaciones, atender todos los compromisos, inclusive hasta con los propios GATS hemos hecho un calendario. Claro, diario, diariamente, y esto para dejar todo encarrilado, todo financiado, y de esta manera que el país pueda tener una claridad de que lo que se va a entregar al siguiente gobierno va a ser una economía bastante mejor de la que se recibió. ¿Por qué se iban a dejar entonces? Va a haber problemas, pero ahí allá que estamos terminando. Ustedes sí, en el área económica a la cual usted dirige, sí van a dejar la mesa tendida, no como en el año 2017, economista Pozo. Así es, la economía, por los indicadores que estuve anotando hace un momento y por las cosas que se están haciendo, va a quedar en bastante mejores condiciones de la que recibió este gobierno. Y sobre todo ya con un norte, ya caminando, ya con una ruta de tránsito del manejo económico, que es lo importante, no una economía manejada a manotazos sin saber hacia dónde se dirige. Eso es lo que se va a dejar para el siguiente gobierno, que tendrá que perfeccionar, tendrá que hacer los ajustes que corresponda, pero el trabajo está sobre la mesa. Si eso es mesa servida, podemos llamarle como querramos. Yo prefiero decir que es una economía estable, una economía en orden, en recuperación, que obviamente requiere reforzamiento permanente. Economista Mauricio Pozo, ministro. Señor ministro, buenos días. Roberto Figueroa le saluda. Aprovecho para preguntarle, usted a comienzo de año, si mal no recuerdo, se refirió a acciones afirmativas en aras de bajar esa deuda cara. Contémosle a los oyentes de Radio Morena sobre ese aspecto y sus gestiones, porque en su paso, recuerdo, 2000 en adelante, cuando usted también estuvo en la cartera, eran alientos de negocios, de actividades de beneficio para la sociedad ecuatoriana. Y en algún momento me dije, vamos a ver si el economista Pozo, ahora que vuelve al ministerio, qué trae de aquello y deja, como usted lo está explicando, para la memoria colectiva de la sociedad ecuatoriana en ese orden, en el orden de sus funciones, señor ministro. Bueno, el año 2003 y 2004 fue cuando yo estuve en funciones en el mismo ministerio hace algunos años atrás, y la historia recoge lo que se pudo realizar en ese momento. Obviamente era un gobierno que se iniciaba, ahora estamos en un momento de un gobierno que está terminando su periodo, y son condiciones diferentes. Sin embargo, en la actual gestión, el país va a encontrar reservas internacionales recuperadas, un crecimiento económico que hace un año después de la pandemia mucho mejor de lo que se vivió el año anterior. Va a ver que la liquidez está creciendo, como decía, a más del 10% por año. Hay superávit comercial, hay 2 acuerdos internacionales en curso, el acuerdo con Estados Unidos y el que yo suscribí con el DFC, precisamente para lo que usted anota, para el tema de la deuda. Esos recursos son destinados a recuperación económica y a reemplazar deuda cara con barata, que realmente lo que queda es la deuda bilateral, es decir, la deuda de gobierno a gobierno, porque la deuda con los tenedores ya se renegoció y el otro segmento grande de la deuda es la deuda con multilaterales, que es deuda en condiciones adecuadas. Así que estos indicadores, más las reformas que vamos a dejar en el ámbito tributario, laboral y pensional, con una rebaja arancelaria que vamos a adoptar y con una reforma al mercado de valores, va a ser un poco el legado que se va a dejar para una siguiente administración en estos probablemente 7 meses que vamos a estar en funciones. Así que ahí también se verá pues el trabajo que se ha podido desarrollar y ojalá pueda tener continuidad hacia adelante. 7:22 minutos, 7 horas 22 minutos. Señor ministro, la semana pasada usted, con respecto a lo que le preguntaba mi compañero Víctor Hugo Poveda, usted hizo una especie de aclaración, como cuando uno dice en la economía del hogar, ¿no? Estamos prácticamente febrero pagado, pero las movilizaciones de los miembros de AME y los pronunciamientos de ellos parece que contrastan con lo que usted declaró la semana pasada, si mal no recuerdo. Para explicación, Radio Morena llega a muchos lugares del país. Usted decía, prácticamente hemos pagado febrero. Y en ese orden, ¿por qué persiste el reclamo de los miembros de AME?
Bueno, efectivamente sí hay una distancia entre lo que nosotros estamos sosteniendo y lo que ellos argumentan, pero lamentablemente el argumento de ellos es de una deuda que no existe porque nosotros atendemos las transferencias a los GATS de acuerdo a lo que manda la ley. La ley habla de que hay que transferir el 20% de los ingresos permanentes, es decir, los tributarios, y el 10% de los no permanentes, es decir, los petroleros. El año pasado, los dos ingresos se redujeron. El petrolero bajó el precio del petróleo, estuvo hasta negativo un tiempo, en unos días, recordemos, y hubo producción que cayó también porque se rompió el oleoducto, o los dos oleoductos. Es decir, cayó el ingreso petrolero y el ingreso tributario también. ¿Y por qué cayó? Con la recesión económica producto de la pandemia. Entonces, si la torta se hace más pequeña y los gobiernos seccionales participan de un pedazo de esa torta, en los porcentajes que anoto, obviamente el pedazo que les tocó era menor. Ellos argumentan que eso no les alcanza y que debe ser igual al de 2019. Yo no niego la necesidad de que requieran más fondos. Lo que es importante que se entienda es que no podemos transferir más allá de lo que la ley nos manda. Si yo transferiría más plata de lo que la ley establece, así la tuviera, yo me voy preso, porque he especulado. ¿Y la devolución del IVA? Más fondos de los que está previsto. Entonces, lo que se ha hecho es eso, asignar lo que está en la ley. Ahora, que mañana se replantee la ley, la fórmula de asignación, transferencia de fondos, claro. Eso es otra cosa, pero lo esencial en esto, que se entienda, es que nosotros hemos transferido el 100% de lo que está previsto en la ley y no podemos transferir más. Y si hay impacto en algunos gobiernos seccionales, pues habrá cómo apoyar con medidas directas, caso por caso, como también se les ha anunciado a los señores miembros del directorio de los GATS. La devolución del IVA, señor ministro, la devolución del IVA. De igual manera, eso es parte de los atrasos que estamos devolviendo. Hace pocas semanas... O sea, reconocemos que están atrasados. Realmente, establecimos un calendario de devolución con fechas, inclusive de manera diaria, donde está incluido el IVA, sobre todo en aquellos casos donde existen los mayores atrasos, porque hay son tres conceptos, llamémoslo así. Señor ministro. La equidad territorial y las transferencias, el tema del IVA y algunas asignaciones pendientes por concepto de los valores que también están en la ley por otros conceptos como riego, etcétera. Entonces todo eso es lo que se estableció y lo que se puso en el comunicado que salió hace pocos días. Señor ministro, usted habla de las cifras macro, vamos a lo micro. La semana pasada hubo una reunión de maestros jubilados quienes piden el pago de la compensación desde el año 2008, por un lado. Por otro lado, empleados de la zona 8 del Ministerio de Salud Pública tienen atraso en sus pagos, incluso no están al día en la seguridad social. ¿Qué respuesta les da a ellos como ministro? ¿Quién falla? ¿El Ministerio de Educación en el caso de los jubilados? ¿El Ministerio de Salud en el caso de los trabajadores de la zona 8? A ver, hay cosas súper de detalle y puntuales que ya escapan de lo que se puede hacer a nivel del ministerio. Nosotros lo que hacemos es transferir los fondos que nos piden. Si nos pide el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o Defensa, valores que están presupuestados, se entrega y de ahí ellos distribuyen. Ahora, si en el proceso de la distribución hay un problema, que se cayó el sistema, alguna cosa, y hay atrasos, eso ya realmente escapa de lo que nosotros podemos atender. Nosotros entregamos las cifras más grandes, llamemos así, pero no estamos diciendo páguele a la clínica tal del Ministerio de Salud Pública tanto. Ese trabajo no es nuestro, ese trabajo es de cada entidad, igual en este caso que usted menciona. Entonces yo esperaría que sean temas absolutamente por razones hasta de procesos o algunas veces hasta del propio sistema, pero nada más. En el caso de los jubilados siempre se ha cancelado y nosotros vamos a dejar absolutamente al día, y eso también lo comenté, este tema. Sí ha habido algunos atrasos por razones varias, entre otras porque hubo un problema del propio sistema, que nos atrasamos no con ellos, nos atrasamos con todos, por un cambio del sistema que tuvimos que retomar nuevamente el sistema anterior. Son temas que se han venido dando, pero nunca se ha dejado de pagar.
Y esto a los jubilados, recuerde que esto se produce por lo que viene arrastrándose desde el año 2008, creo que es, no recuerdo la fecha exacta, hasta la presente fecha, pero nosotros vamos a cumplir, y en ese sentido quiero dejar el mensaje claro de que no va a haber ningún tipo de desatención por este concepto. Muy bien, gracias al economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. Una preguntita chiquita políticamente. ¿Formará parte